A las 4:12 de la madrugada del 7 de noviembre de 2025, el cielo sobre Ucrania se sumió en el caos. En menos de 30 minutos, Rusia lanzó 45 misiles de crucero Kh-35 y 120 drones THAAD. Un paquete de ataque valorado en más de $200 millones. Objetivos: Kiev, Pavía y Dnipropetrovsk, hogar de casi 6 millones de civiles. Moscú lo llamó Operación Golpe de Invierno. Ucrania lo describió como un ataque premeditado, una demostración de fuerza que dejó ciudades enteras a oscuras. Pero en las profundidades de Kiev, el silencio dio paso al cálculo. Iniciaron la Operación Puerta Espiral. Con un paquete de ataque de solo $4 millones, 30 cazas F-16 equipados con misiles AIM, 120 AMRAAM y modificados con radares /diagonal APG-68 penetraron el espacio aéreo ruso. Los respaldaban 35 drones Su-22 como señuelos. Su objetivo: una central nuclear de $1.200 millones protegida por el sistema de defensa aérea ruso de $500.000 millones y baterías S-400 y Pantsir. ¿Engullirán las defensas multimillonarias rusas a los 30 cazas, o lograrán romper el muro de acero de Moscú? Vamos a investigar. 7 de noviembre de 2025, 4:12 de la madrugada, hora de Kiev. Hasta que sonaron las sirenas, la capital estaba cubierta por un velo helado de oscuridad. Rusia inició la operación ofensiva de invierno en ese preciso momento. 25 sitios civiles e infraestructuras en Kiev, Pavía y Dnipropetrovsk fueron destruidos por 45 misiles de crucero iraníes y 120 drones suicidas THAAD que surcaron el cielo nocturno. Fue el mayor ataque aéreo nocturno desde el inicio de la invasión. Las pantallas de radar ucranianas se inundaron de caos. Las bases aéreas se llenaron de alarmas. Los centros poblacionales estaban directamente en la trayectoria de una lluvia de misiles. El comandante dio la orden: activen todos los sistemas de defensa. 30 segundos después, baterías S-300 y HIMARS iluminaron el cielo. Como relámpagos, 36 misiles interceptores se elevaron. Algunos misiles enemigos penetraron, pero 9 fueron destruidos en vuelo. El distrito de Obolon fue desgarrado por las primeras explosiones. En menos de 19 segundos, un edificio de apartamentos de 12 pisos se derrumbó, sepultando a 87 personas bajo escombros en llamas. Una escuela cercana fue totalmente destruida por el fuego. Mochilas de niños quedaron esparcidas por la nieve. 4:21 de la madrugada, la electricidad de un hospital de maternidad se cortó. Con la luz de sus teléfonos, enfermeras llevaron a 11 recién nacidos por pasillos llenos de humo. Para las 6 de la mañana, más de 9.000 civiles desplazados, 51 heridos y 38 muertos. Más de 620 estructuras residenciales dañadas. Los daños superaron los $420 millones en menos de 6 horas. 1,2 millones de personas se quedaron sin electricidad tras perder el 45% de la red central de Kiev. Las estaciones de calefacción se apagaron. Los radiadores se enfriaron. En 3 horas, supermercados quedaron reducidos a cenizas. En Pavía, las temperaturas cayeron a -9 grados. Familias hicieron fila durante horas para obtener agua hirviendo de tanques de emergencia. El combustible de generadores se racionó en hospitales. Las salas de cirugía tenían solo 12 horas de electricidad. Al amanecer, una de las instalaciones energéticas más importantes de Ucrania estaba destruida. Un símbolo de la determinación de Moscú por someter a un país entero. Pero en el centro de mando subterráneo, muy por debajo de Kiev, el silencio dio paso a la rabia. Moscú lo llamó ofensiva de invierno. Kiev lo llamó crimen en la nieve. Y una cosa era segura: mientras el humo se desplazaba al este, Ucrania contraatacaría. Con una precisión más fría que la nieve misma, no con furia. El sol aún no había salido sobre Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky entró al centro de mando subterráneo, a 18 metros bajo la residencia presidencial, mientras el humo aún flotaba en el aire. Alrededor de la mesa, los principales generales de Ucrania, el jefe de inteligencia y el ministro de energía. Rostros pálidos por la furia y el cansancio. Los informes eran duros: 45 misiles, 120 drones, 420 millones en daños. Y la destrucción total de una infraestructura energética vital. Más de 1,2 millones de personas aún sin electricidad.
Zelensky murmuró. Si quieren congelarnos, que sientan el frío también. Con esa frase comenzó la Operación Puerta Espiral, un contraataque diseñado para disuadir, no para vengar. Objetivo, la central nuclear Kenan, a 200 kilómetros al noroeste de Moscú, cerca de la región de Udmurtia. Uno de los pilares del imperio energético de Moscú, con más de 1000 ingenieros y trabajadores civiles. Golpearla no solo dañaría la economía, humillaría al Kremlin. La Fuerza Aérea Ucraniana desplegó 30 F-16 Fighting Falcon equipados con radares mejorados a diagonal APG-68, detección de aviones hostiles hasta 180 kilómetros, y misiles AIM-120 AMRAAM de 100 kilómetros de alcance y Mach 4. Los apoyarían 35 drones UJ-22 de $100.000 cada uno, usados como señuelos para revelar las defensas aéreas rusas. Enfrentaban al S-400 Triumph ruso de $800 millones y baterías Pansir, S-1 de 15 millones cada una, defendiendo una instalación supuestamente impenetrable. Todos en ese búnker oscuro sabían lo que venía. En una noche, Ucrania había perdido 420 millones. Ahora arriesgarían armamento financiado por Estados Unidos para alcanzar un objetivo de 1.000 millones. Y las palabras de Zelensky resonaron en la sala. Díganles que Moscú no es invencible. 8 de noviembre de 2025, 3:58 de la madrugada. Era una noche relativamente tranquila en la frontera ucraniana. Demasiado silenciosa. Luego, 30 F-16 despegaron uno a uno por la pista helada junto a la base aérea de Miorod. El suelo congelado tembló mientras los motores rugían como tormentas bajo el cielo estrellado. La estrategia de la Operación Puerta Espiral se ejecutó. Cada caza llevaba 2 misiles AIM-120 AMRAAM y bombas guiadas de precisión. Sus radares apuntaban a la frontera rusa mientras un pequeño drone UJ-22 de $100.000 despegaba delante de ellos. Su misión, provocar la red de defensa aérea rusa. El dron violó el espacio aéreo enemigo a las 4:27 de la madrugada. En menos de 90 segundos, señales de radar se extendieron por el oeste de Rusia. Los sistemas Pansir S-1 que protegían la central energética se fijaron en el objetivo falso. 5 misiles interceptores de 1 millón cada uno se elevaron. Una estela blanca de humo persiguiendo a un drone que costaba menos que un coche de lujo. Desde la sala de control ucraniana, oficiales observaban en silencio cómo las pantallas se iluminaban. Objetivo iluminado confirmado. Han picado el anzuelo, dijo uno. Mientras la andanada de 5 millones impactaba al señuelo y explotaba en el cielo, el verdadero paquete de ataque ascendió desde 10.000 metros, cortando señales de radar con precisión. Cada minuto que pasaba, las finanzas rusas se erosionaban. Ucrania perdió un solo drone, pero 7,3 millones se quemaron en pérdidas operativas rusas. Pero los operadores de defensa de Moscú, distraídos por su propio jamming de radar, confundieron la señal fantasma con un ataque a gran escala. Los complejos S-400 dispararon misiles de 2,5 millones al cielo. Más de 40 millones en munición desaparecieron en menos de 5 minutos. Una tormenta de fuego desperdiciada destruyó el cielo nocturno. A Mach 1,2, los F-16 volaron bajo, abrazando el terreno bajo el horizonte radar. Los pilotos apenas hablaban. Cada respiración sincronizada con el pulso de la guerra. Serenos, robóticos, seguros. A las 4:36 de la madrugada, el mensaje cifrado se transmitió por canales encriptados. Primera fase completada. Lancen el ataque. La trampa funcionó. El escudo ruso fue penetrado. El error más costoso en la historia de la defensa aérea de Moscú ocurriría en los siguientes 10 minutos. Una guerra en la que 500 millones de orgullo ruso serían destruidos por 4 millones de acero ucraniano. Creían que la verdadera amenaza era el nuevo señuelo. Pero la verdadera tormenta aún no había comenzado. 4:06 de la madrugada, región de Udmurtia. El cielo nocturno brilló en rojo sobre la central nuclear Kenan. El orgullo de Rusia, ahora su secreto más vulnerable. 30 F-16 perforaron el espacio aéreo ruso a 10.000 metros. Sus posquemadores dejando cicatrices luminosas en el cielo congelado. Cada jet llevaba 2 misiles AIM-120 AMRAAM y bombas guiadas de precisión.
Un paquete de ataque valorado en 3,8 millones, pero capaz de infligir cientos de millones en pérdidas en minutos. Debajo, el sistema de defensa S-400 Triumph de 800 millones y una red de baterías Pansir S-1. Cada lanzador de 15 millones se apresuró a responder. A las 4:07 de la madrugada, 12 interceptores de 30 millones rugieron hacia arriba. Sus estelas se retorcían en la oscuridad, cazando calor. En 90 segundos, 11 de las 20 amenazas entrantes fueron destruidas. Pero los 9 restantes rompieron la barrera. Y lo que siguió cambió el mapa de la confianza rusa. 3 AIM-120 impactaron el complejo del reactor, cada uno con una ojiva de fragmentación de 50 libras, detonando en el interior del salón de generadores de vapor. La explosión desgarró la capa de contención reforzada diseñada para resistir terremotos y ataques aéreos. Una columna de fuego se elevó casi 1000 metros, visible desde 25 kilómetros. Segundos después, 5 misiles destrozaron la red de torres de enfriamiento y cámaras de turbinas, colapsando 400 toneladas de acero y hormigón. El último misil impactó el patio eléctrico principal, cortando 2,4 gigavatios de la red de Moscú, suficiente para alimentar 1,5 millones de hogares. El sector oeste de la ciudad cayó en oscuridad durante 14 minutos antes de que comenzara el rerouteo de emergencia. Dentro del centro de control, reinó el caos. 12 muertos, 470 heridos graves, y 2.312 llamadas de emergencia inundaron las líneas de Moscú en 20 minutos. Las explosiones rompieron 3.800 ventanas, doblaron 7 puentes y causaron pérdidas industriales indirectas estimadas en 600 millones. Hospitales cercanos, con generadores de respaldo, trataron quemaduras y traumas sin parar durante 18 horas. A las 4:22 de la madrugada, el reconocimiento lo confirmó, la planta ardía sin control. Cámaras capturaron trabajadores huyendo bajo escombros, un helicóptero rodeando el infierno en vano. Y a las 4:25 de la madrugada, mientras los últimos F-16 cruzaban de vuelta al espacio aéreo ucraniano, una transmisión cifrada resonó en la sala de mando de Kiev. Objetivos neutralizados. El muro de Moscú está roto. 30 aviones, 4 millones en munición, habían destrozado 1.200 millones en infraestructura y la ilusión de la invencibilidad rusa. El equilibrio de la guerra moderna había cambiado. Velocidad, precisión y psicología, no tamaño, ahora dominaban el cielo. 6:30 de la mañana, Moscú despertó no con luz solar, sino con sabor a ceniza. Desde el horizonte oeste, una columna de humo de 14 kilómetros aún se elevaba del complejo nuclear inutilizado. Dentro de la ciudad, túneles de metro silenciosos, más de 2,3 millones de residentes enfrentando apagones. La red energética perdió 2,4 gigavatios, colapsando el suministro en 7 distritos administrativos. Semáforos muertos. Hospitales en generadores de respaldo. El latido de la capital silenciado en una sola noche. A las 7 de la mañana, una reunión de emergencia se convocó en la sala de guerra subterránea del Kremlin. El presidente Putin, pálido e inexpresivo, recibió el primer informe de bajas, 30 muertos, 477 heridos, 1.000 trabajadores desplazados, 1.200 millones en pérdidas. La central nuclear que simbolizaba la fuerza de Moscú era ahora una herida abierta, y sus imágenes ya eran virales en el mundo. Para el mediodía, agencias de inteligencia rusas confirmaron lo que el Kremlin temía. El ataque fue ejecutado por un escuadrón ucraniano de F-16 usando encriptación estándar de la OTAN. Datos satelitales expusieron la precisión, cada impacto a menos de 3 metros del objetivo. La humillación estaba completa. 9 de la mañana en Bruselas, la OTAN celebró una cumbre de emergencia. Ninguna condena. En su lugar, un comunicado clasificado. Ucrania ejerció legítima autodefensa. Horas después, Estados Unidos aprobó otro paquete de ayuda de 800 millones, incluyendo 250 drones adicionales y módulos de guerra electrónica. En Kiev, las celebraciones fueron contenidas. El búnker de mando de Zelensky permanecía iluminado por pantallas mostrando a Moscú en llamas. Esto no es victoria, dijo suavemente, sino un mensaje: el terror tiene un costo. Al mediodía, los mercados internacionales se tambaleaban. El índice energético ruso cayó un 11%, borrando 23.000 millones en valor en un solo día de trading. El pánico se extendió por las bolsas globales.
Y mientras los incendios ardían hasta la tarde, el mundo se dio cuenta de algo irreversible. Un ataque ucraniano de 4 millones había paralizado una arquitectura de defensa rusa de 500.000 millones. Muros de acero habían fallado. Algoritmos habían ganado. La guerra había cambiado para siempre. Puedes construir fortalezas de hormigón y hierro, pero la historia siempre encuentra la forma de volar por la ventana. Al caer la noche del 8 de noviembre de 2025, el fuego en el oeste de Moscú se había apagado. Pero el mundo que dejó atrás nunca sería el mismo. Las orgullosas torres del Kremlin se alzaban contra un horizonte rojo, silenciosas, humilladas, expuestas. Por primera vez en décadas, la invencibilidad de Rusia había sido perforada no por poder nuclear o económico, sino por precisión, cálculo y resolución humana. En Kiev, las luces volvieron a encenderse tras casi 40 horas de oscuridad. Familias se reunieron en sótanos y escaleras, sosteniendo velas, susurrando oraciones. Habían perdido tanto, hogares, hospitales, barrios enteros. Pero la noticia del contraataque trajo algo que los misiles rusos no pudieron destruir: esperanza. Por primera vez, los ucranianos sintieron que el terror que caía del cielo podía ser respondido, medido y castigado. Los números contaban una historia que resonaría en los libros de historia. 4 millones en munición destrozaron 1.200 millones en activos rusos, expusieron fallas en una red de defensa de 500.000 millones y perturbaron a una nación de 140 millones por más de 48 horas. Economistas lo llamaron el ataque más rentable de la guerra moderna. Analistas lo llamaron el día en que se reinventó la disuasión. Pero para quienes lo vivieron, fue simplemente supervivencia. Al acercarse el amanecer, Zelensky se dirigió a su pueblo desde el búnker de mando, voz firme pero serena. Intentaron congelar a nuestra nación. En cambio, la despertaron. Esa frase daría la vuelta al mundo, repetida en capitales y academias militares por igual. Porque la verdadera lección del fuego de invierno no era sobre destrucción. Era sobre transformación. Demostró que tecnología, coraje y precisión podían superar al miedo, la riqueza y la arrogancia. Y que a veces, la chispa más pequeña encendida en el invierno más oscuro puede incendiar el mundo.